Bueno, vamos a ver movimiento circular. Para ello, vamos a primero definir una pequeña cuestión. Recordando un poco la primaria, supongo que este es un circulito bien hechecito de radio R. Entonces, la pregunta que les hago aquí es, ¿cómo determino el perímetro en función del radio? ¿Cómo se determina el perímetro? A ver, memorias de primaria, regresen. 2πr. Ándale. Los pi por radio, perfecto. Porque luego cuando está pi por radio al cuadrado. Entonces, si me estoy desplazando por el perímetro, si me estoy desplazando por aquí afuera, en realidad también estoy describiendo toda la circunferencia, como si fuera un ángulo. Entonces también estoy escribiendo los 360 grados. Entonces, cuando yo no conozco el radio, cuando yo no conozco el valor del radio, entonces digo que son 2pi radianes. Cuando no tengo el valor del radio. Los radianes se pronuncian, pero no se escriben. Sabrá Dios por qué es la costumbre. Entonces, simplemente cuando lo escribo, no lo escribo así. Lo escribo así. 2pi radianes es igual a 360 grados. Y entonces de ahí escribo todo lo que son los múltiplos y submúltiplos de lo mismo. Entonces, por ejemplo, simplificando, entonces, pi radianes son 180 grados. Y si me voy a los submúltiplos, entonces, ¿cuánto es pi medios? Pues la mitad de 180, ¿no? 90. ¿Cuánto es pi tercios? La tercera parte, o sea, 60. ¿Cuánto es pi cuartos? La cuarta parte. Entonces, ¿son cuánto? 45. Y no, ya más abajo no se alcanza a ver. Tendría que mover todo. A ver, pi quintos, ¿cuánto es? Pi quintos. Si nos sale la calculadora. 36. 36 grados. Pi sextos. Está fácil. Y octavos. Igual puedo poner múltiplos. Entonces, por ejemplo, 2 tercios de pi, no, ese sigue siendo submúltiplo. Bueno, no importa. ¿Cuántos 2 tercios de pi? ¿Cuántos 2 tercios? Pues el doble de esto, ¿no? O sea, 120 grados. Ahora sí, al revés. 3 medios de pi. ¿Cuánto es? Pues es 3 veces esto. O sea, 270. 9 por 3, 270. Y así te vas haciendo, bueno, es que nada más pusimos un múltiplo, otro múltiplo, a ver, 5 cuartos de pi. Pues entonces, a un entero, que son 180, le sumo un cuarto. Son 180 más 45. 225. Y así te vas. Por eso primero pongo los submúltiplos y luego los múltiplos, porque ya nada más es como que sumarle. A ver, otro. 6 quintos. 6 quintos de pi. Entonces a 180 le sumo un sexto. O sea, ¿son cuánto? ¿Cuántos son? 30 más 180. 210. Y así es como se relacionan los radianes con los grados. ¿No sería 216? Ah, son quintos. Yo puse sextos. Sí, perdón. Sí, lapsus brutus. I'm so sorry. Sí, yo puse sextos 30, ¿no? Son 36, sí. Perdón. Y bueno, entonces, si yo me estoy desplazando, cualquier desplazamiento aquí, esto se llega a teta inicial y esto es teta
final. Entonces, todo este desplazamiento que hago, que es un arco, por cierto, se llama derivada de teta, o simplemente, o más bien, movimiento angular. Y es casi equivalente al movimiento normal que conocemos, pero sí tiene muchas variantes, que ahorita vamos a ver. Bueno, entonces vamos a continuar ahora viendo el movimiento circular. Entonces, si yo tengo, como había definido, un cambio en la posición angular, de aquí para acá, esto es un cambio en el ángulo. Pero normalmente no sucede solo, sino que sucede con un cambio en el tiempo. Bueno, vamos a definir la primera fórmula. El cambio en la posición angular es desde un ángulo inicial, ¿no es cierto? Hasta un ángulo final desde un inicial. Es final menos inicial. Entonces, este es teta inicial y este es teta final. Ahora, normalmente esto no ocurre solo, sino que ocurre en un lapso de tiempo. Entonces, yo puedo hacer una analogía y decir que, entonces, bueno, de teta era el desplazamiento angular. Ahora voy a introducir otro concepto, que es de W. Y esta es la velocidad angular. La velocidad angular, entonces, al igual que la velocidad normal, queda definida como una derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Y bueno, si yo estoy dando, es que esta demostración está más bonita en vivo, de que agarro, tomo un gis de estos grandototes, me pongo a dar vueltas como loco, y digo, a ver, si me pongo a dar vueltas y de repente suelto el gis aquí, bueno, aquí, si lo suelto aquí, ¿para dónde va a ir? Pues la mayoría dicen, se va para allá. No, el gis se va así. O sea, si yo los tuviera enfrente y quisiera pegarles, al dar vuelta, tendría que soltar el gis exactamente en esta posición para que se vaya hacia donde está la pantalla. Así ahorita nada más rompería mi co. No es divertido si no los veo, porque hasta le hacen así de, no me peguen. Bueno, ustedes ya no tienen el trauma. En mis tiempos sí me aventaban el borrador. Y el típico donde te cayera en la cara te decía el maestro de, tráeme el borrador. Y tú, espérenme, déjenme limpio la sangre, no veo. Y ahí estás a ciegas buscando el borrador. No es broma esa anécdota. Ay, no, pero bueno. Entonces, cuando un objeto se está desplazando, entonces, digamos, ahora va en esta posición. Entonces, la velocidad con la que sale algo disparado, esta velocidad siempre va a formar un ángulo de 90 grados con respecto al radio. Y esta se llama velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial se representa como BTG, de tangente, velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial, con la que un objeto sale disparado, la velocidad tangencial es igual a W por R. De hecho, también hay una relación aquí con el desplazamiento. ¿Qué distancia estoy recorriendo? Pues es la velocidad angular, pero nuevamente con el perímetro. Todo el perímetro es un ¿cuánto? 360 grados, que en términos de circunferencia son 2pi. Entonces, si yo quiero saber el desplazamiento, o sea, mi X, ¿cuánto estoy caminando? X en metros. La X en metros, entonces la X en metros sería el desplazamiento angular por el radio, pero el factor de conversión aquí son 2pi. De tal manera que si entonces, de tal manera que si estoy dando la vuelta completa, mi desplazamiento es 2pi. Entonces es 2pi por radio. No es cierto, entonces no lleva la conversión, pero sorry. Es 2pi
medido en radianes, si estoy dando la vuelta completa, le hago multiplicado por el radio y esto ya me da el perímetro, lo que estoy avanzando. Pero bueno, entonces termina siendo esto. Ahora, si lo quiero calcular de otra forma, entonces la velocidad tangencial con la que algo sale disparado es igual a d θ por r por la derivada del tiempo. Y bueno, entonces, aquí quiero aclarar que la velocidad entonces nunca es así circular, sino que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, en este punto, la velocidad también va a formar un ángulo de 90 grados con respecto al radio. Siempre, siempre, siempre. Eso es un factor importante. Bueno, vamos a ver el siguiente concepto. El siguiente concepto entonces es alfa. Es que estoy utilizando letras griegas. Esta W en realidad no es una W, es omega minúscula. Es una omega minúscula. Entonces, alfa, que es el equivalente a la aceleración, alfa es igual a la derivada de W con respecto al tiempo. O también es igual a la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo al cuadrado. Haciendo una analogía a las que habíamos visto de movimiento, de que la aceleración es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado. Haciendo una analogía, entonces es perfectamente similar. Entonces, al igual que con la otra, de que allá vamos, de que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, también aquí podemos encontrar esta otra analogía. W final al cuadrado es igual a W inicial al cuadrado más 2 veces alfa por la variación de ángulo, por d θ. Entonces también podemos calcular alfa. También la podemos calcular como W final al cuadrado menos W inicial al cuadrado sobre 2 veces la derivada del ángulo. Y nuevamente estoy escribiendo solo y no me dicen que no se ve. Se pasa. Bueno, entonces esta es otra fórmula para copiar. ¿Qué? Es que estaba copiando y no vi lo de abajo. Pero entonces la parte de arriba ya la puedo bajar. Sí. Ok. Entonces queda así. Hay otra fórmula para calcular también la aceleración derivada de esta. Bueno, perdón, primero. La aceleración centrípeta, la aceleración con la que algo va a salir disparado hacia afuera. La aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se calcula como la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. También así es como podemos calcularla. Que si la desglosamos, la velocidad tangencial es igual a W por R. Entonces, si la elevamos al cuadrado, quedaría W cuadrada por R cuadrada. Todo esto sobre R, entonces con este se anula. Y ya nada más queda W cuadrada por R. Entonces, con que algo se esté desplazando, ya presenta una aceleración centrípeta. En cuanto se esté desplazando en movimiento circular. La aceleración centrípeta no tiene una dirección fija, más que hasta que tú fijas las coordenadas de lo que estés trabajando. Hasta que tú ya fijas las coordenadas, hasta entonces la aceleración centrípeta ya tiene una dirección fija.
Porque, por ejemplo, si tú estás poniendo tu eje de referencias aquí en el centro del círculo, la aceleración centrípeta aparentemente apuntaría hacia afuera. Si tú estás fijando un eje coordenado que está dando vueltas, la aceleración centrípeta iría hacia adentro o desaparecería dependiendo cómo lo estés tomando tu eje, porque hay una forma de expresarlo donde ni siquiera aparece esto. Bueno, ahorita lo vamos a ver sobre la marcha, pero sí ya se ponen interesantes las cosas porque ya tienes que imaginar bien. Entonces, la aceleración centrípeta, volviendo a escribir esta, entonces queda como la velocidad centrípeta al cuadrado por el radio. No es necesario que esté cambiando la velocidad, no es necesario que haya inicial y final, con que haya una constante, con eso tienes para que haya una aceleración centrípeta. Gracias. Bueno, vamos a entrar con el concepto de fuerza ahora. La fuerza es un concepto un poquito más simple de entender. Se dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Yo cuando vi este concepto en la secundaria no lo vi, la verdad. Debía de haberlo visto y tenía un buen maestro, lástima que el maestro se desesperaba mucho y no nos lo enseñó el concepto, pero es muy bueno el concepto de que la fuerza que necesitas para arrastrar algo, por ejemplo, digamos, tienes un objeto aquí en el piso y tiene una masa de 2 kilogramos, por ejemplo, y lo voy a acelerar, lo voy a arrastrar con una aceleración, no sé, de 3 metros sobre segundo, cuadrado, porque tiene que ser una aceleración. Entonces, la fuerza que debo de aplicar para que esto se desplace a esa aceleración es igual a 2 kilogramos por la aceleración tal cual, que son 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, 2 por 3 me da 6 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Esta unidad, como ya habíamos visto, se llama Newton. Entonces, la fuerza con la que necesito empujar esto es de 6 newtons. En el caso de los objetos cuando van en contra de la gravedad, por ejemplo, si yo quiero levantar este objeto, mismo objeto de 2 kilogramos, a quien tengo que vencer es a la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la fuerza que necesito aplicar para que este objeto se levante es la masa por la gravedad. Entonces, la fuerza que voy a aplicar nuevamente entonces, son los 2 kilogramos por los 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la fuerza es igual a 19.6 newtons. Esa es la fuerza que necesito aplicar, mínimo, para que se empiece a levantar el objeto, para poderlo empezar a mover. Ya si quiero que se acelere más, que se acelere mucho más rápido o cualquier otra cosa, bueno, pues entonces son fuerzas mayores a 19.6. Pero si yo no aplico ni siquiera esta fuerza 19.6, este objeto no se va a mover. Es como el empuje, es como, aunque esté aplicando una fuerza y aunque diga que hay una aceleración, si yo empujo, por ejemplo, la pared, pero no la estoy empujando con la fuerza suficiente para moverla, entonces con la pena estoy aplicando una fuerza, supuestamente hay una aceleración, pero en realidad el objeto no se mueve. Ya en la vida cotidiana, aunque una aceleración implica que hay una aceleración, perdón, un incremento en la velocidad, eso es lo que siempre implica una aceleración. Cuando yo estoy jalando algo, no necesariamente su velocidad está incrementando. Puede ir a una velocidad constante. Lo que pasa es que está luchando contra otra fuerza. En este caso, la fuerza con la que está luchando, la que tenemos que vencer ahí para levantar el objeto, es el peso. En este caso, casi siempre es la fricción. Aquí también debe de haber fricción, obviamente. Entonces, normalmente los objetos, aunque aplicas una fuerza, no se aceleran, es debido a la fricción. Nada más que eso, tanto no vamos a entrar en el concepto, pero si no hubiera fricción, al aplicar una fuerza, el objeto se aceleraría infinitamente. Bueno, si la fuerza se aplica
infinitamente. Pero bueno, ese es, digamos que ese es el concepto así de fuerza. Vamos ahorita, vamos a hacer otros ejercicios de fuerza. A ver. Cuando estoy hablando de fuerzas que están en un movimiento circular, entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener a la Tierra. Y aquí está la Tierra. Algo así. Entonces, ahí está la Tierra. Y alrededor de la Tierra está girando la Luna. Ahí la Luna está girando a una distancia R. Entonces, vamos a ver cómo es que se mantiene la Luna en equilibrio. La Tierra está atrayendo a la Luna con una fuerza que se llama fuerza de gravedad. Es la fuerza de la gravedad. Sin embargo, la fuerza que está contrarrestando a la gravedad, evitando que caiga, se llama fuerza centrípeta. Se llama fuerza centrípeta cuando no estoy poniendo ningún eje móvil. Si mi eje ya es móvil, ya existe una fuerza que se llama centrífuga. Pero la fuerza centrífuga, tal cual, cuando mi eje es fijo, no existe, no tiene ninguna representación. No hay ninguna fuerza que empuje hacia afuera. La fuerza centrípeta en realidad va hacia adentro, pero les digo que depende mucho cómo pongas tu eje. En este caso, es quien equilibra e iría hacia adentro, iría hacia afuera, contrarrestando la gravedad. De tal manera que entonces la Luna no cae ni a la Tierra, ni se desplaza hacia el espacio. Ahorita vamos a dejarlo así. Ya sé que hay estudios que indican que la Luna se aleja 7 centímetros cada año. Y así lo dejamos ahorita. Que la Luna no se mueve. Se está moviendo en un movimiento circular perfecto alrededor de la Tierra. Entonces, pregunta: ¿en cuánto tiempo realiza el recorrido la Luna? La Luna completa su giro en un tiempo de 28 días. En un tiempo de 28 días. Completa todo el giro, que son 2pi. Entonces, con estos datos, ya puedo calcular la velocidad angular que tiene la Luna. Puedo calcular su fuerza centrípeta. Pero primero vamos a empezar entonces con la velocidad angular. Entonces, la velocidad angular es igual a d θ. T. Entonces, el movimiento que está describiendo es la vuelta completa. Entonces, son 2pi radianes. Voy a seguirlo mencionando. 2pi radianes. Todo esto en 28 días. Entonces, sacamos mitad. Entonces, es pi sobre 14 días. Pi radianes en 14 días. Esa es mi velocidad angular. Entonces, puedo calcular también la aceleración centrípeta. ¿Cuál sería la aceleración centrípeta? Mi aceleración centrípeta tendría que conocer ya prácticamente el radio. Si lo quiero calcular con otra fórmula de la aceleración centrípeta, es igual a W cuadrada por R. Así podría calcularlo. Porque tengo esta. Ya conociendo el radio, puedo conocer su aceleración centrípeta. En el caso de que yo quiera conocer también la fuerza centrípeta, que como ya se va a acabar esto, yo creo que ya no voy a hacer ese ejercicio, nada más lo dejo plantear las ecuaciones. La fuerza centrípeta, la fuerza con la que está siendo empujado hacia afuera, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, esta fuerza debe de ser igual a la fuerza de gravedad. Todavía no vemos la fuerza de gravedad, pero bueno. Profe, no se alcanza a ver. Pues digo que ahí está. Es la fuerza de gravedad, es la que la contrarresta a la fuerza centrípeta o al revés.
Esto también tiene mucha importancia, por ejemplo, cuando se diseñan carreteras. Cualquier cosa que esté dando vueltas puede sufrir los efectos de la aceleración centrípeta. Por ejemplo, si tienes una pista circular con un radio equivalente y aquí va pasando un automóvil, ya vamos a ver un automóvil por arriba, ¿cómo se ve? Algo así, supongo que este es el automóvil, que se ve así por arriba. Entonces, si ese automóvil está viajando a cierta velocidad, esa velocidad la podemos considerar como si fuera la velocidad tangencial. Entonces, este automóvil puede salir disparado si la fuerza centrípeta supera a la fuerza con la que está siendo atado al suelo, que va siendo la fuerza de fricción. Entonces, vamos a calcular cómo se mediría eso. Bueno, pues resulta que, entonces, si tienes una velocidad tangencial, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial, que es la velocidad que circula el auto, entre el radio. Perdón, velocidad al cuadrado. Entonces, vean que entre más rápido va el auto, al cuadrado es la aceleración centrípeta. Entonces, como la fuerza es igual a la aceleración centrípeta por la masa, entonces, entre más rápido va el carro, al cuadrado aumenta la probabilidad de que salga disparado hacia afuera, porque esa es la fuerza centrípeta. Pero también pasa esto. ¿Qué está haciendo el radio? El radio está dividiendo. Eso significa que si el radio es muy grande, al dividir cualquier cosa entre algo muy grande, pues se va a hacer pequeño. Entonces, en curvas muy abiertas, donde hay mucho radio para donde girar, la probabilidad de que salga disparado es poca. Pero ¿qué pasa en una curva cerrada? Si yo cierro más la curva, si en vez de tener esa forma, yo le doy, digamos que esta otra. Estaría girando en un radio muchísimo más pequeño. Entonces, al reducir el radio, también la aceleración centrípeta aumenta mucho. Entonces, la aceleración centrípeta aumenta, entonces la fuerza también. Por lo tanto, es más difícil dar una vuelta bien en un circuito muy cerrado que en un circuito más abierto. Entre otras aplicaciones. Por ejemplo, cuando la fuerza centrípeta iguala al peso, cuando la aceleración centrípeta iguala a la gravedad, es decir, de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, se dice que la aceleración centrípeta es 1G. Entonces, la aceleración centrípeta también se puede medir en Gs. Entonces, puede tener el valor de 1G, 2Gs, que hasta lo ponen así, 2Gs, 3Gs, 4Gs, así sucesivamente. Los pilotos de carreras, a la velocidad que van al dar la vuelta en los circuitos, pueden alcanzar aceleraciones de hasta 4Gs. ¿Eso qué significa? Que la fuerza centrípeta supera el peso 4 veces. De hecho, o sea, si a una G ya es el equivalente a una persona que está acostada en el suelo. Si tú te puedes levantar, pero de hecho es imposible, o sea, estás así acostado en el suelo, que tú te puedas levantar así, como si nada, sin apoyarte nada más en las plantas de los pies, sin tener apoyo extra en la parte inferior de la espalda o la parte alta, es prácticamente imposible para un ser humano. Entonces, esto es cuando la gravedad está así. Han hecho, digamos así, pruebas donde autos de carreras que alcanzan más de 1G de aceleración, le dicen a la persona, mira, te voy a poner un billete aquí. Lo único que vas a hacer es extender la mano y agarrarlo. Ah, perfecto. Y entonces lo ponen en el auto, aceleran, pero aceleran y la aceleración es mayor a la gravedad. Entonces, no puede, quiere agarrar el billete y no puede, porque la equivalencia de ese fenómeno es estar completamente acostado y quererte levantar. Así, no, o sea, son sensaciones a las cuales el ser humano no está tan acostumbrado porque no forman parte del día a día. Como los juegos de la feria.
Sin embargo, están presentes, como en los juegos de la feria. Yo creo que también han visto el meme del cuate que está en el juego de la feria y está así, ya mejor decide pararse para soportar la vuelta, bueno, la fuerza centrípeta, porque tus pies sí están acostumbrados a soportar tu propio peso, tus manos no, a menos que seas gimnasta, obviamente. Y pues sí, o sea, por eso precisamente para que el auto no derrape así en las autopistas, en las curvas, se le da algo, se le da un ángulo que se llama peralte. Entonces, el auto, cuando vamos a ver si este es el auto ya visto de frente, que son los neumáticos, la parrilla, los limpiaparabrisas, si quiere derrapar, al momento que está dando la vuelta, si quisiera derrapar, se tiene que elevar. Entonces, el auto está luchando no solamente contra la fricción, sino también contra el peso. Entonces, eso hace que el peralte hace que puedas viajar a velocidades altas sin peligro. Entre más cerrada es la curva, más grande tiene que ser el peralte. Por eso, cuando hacen el cálculo del peralte, de la inclinación de la curva, que si han cruzado alguna vez a pie una curva, sí es fácil de notar el peralte, porque estás caminando de lado. Si se han quedado alguna vez en una curva, espero que no. Es una sensación medio fea. Sí se siente el peralte. O sea, que estás caminando así como borracho, porque un pie está más alto que el otro, porque el peralte puede ser hasta de, no sé, 20%, o sea, pues 20 centímetros, tanto así de un pie a otro, sí se nota la diferencia. Entonces, así se diseñan las carreteras y te dicen la velocidad máxima a la que puedes circular en esta curva es tal. Si la haces, tu aceleración centrípeta supera el peso y derrapas. Y así son de las muchas aplicaciones que tiene. La otra clase ya vemos ejercicios ya con más matemáticas, ya nada más aplicando las fórmulas. ¿Dudas, chismes, comentarios? No. Así es. No, profe, todo bien. No, profe. Todo bien.